el Señor lo castiga. Amén. Ahora la palabra del Señor en el libro de Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Y vamos a estar hablando acerca de las consecuencias de la rebelión. Las consecuencias de la rebelión. Las consecuencias de la rebelión. Dice así la palabra del Señor. Dice Primera de Samuel capítulo 15 versículo 22. Pero Samuel respondió: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios? Yo creo que nadie hoy quema ofrendas ni sacrificios. De pronto lo que hacemos es cantar, venir a la iglesia y servir, podríamos decirlo así. O que obedezcas a su voz. Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de los carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, y la terquedad tan mala como rendir culto a los ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Entonces Saúl le confesó a Samuel: es cierto, perdona aquí que es cierto, he pecado, he desobedecido tus instrucciones y el mandato del Señor, porque tuve miedo del pueblo y por eso hice lo que ellos me pidieron. Pero ahora, por favor, perdona mi pecado y regresa conmigo para que pueda adorar al Señor. Pero Samuel respondió: no volveré contigo, ya que tú rechazaste el mandato del Señor. Él te ha rechazado como rey de Israel. Cuando Samuel se dio vuelta para irse, Saúl trató de detenerlo y rasgó el borde de su túnica. Entonces Samuel le dijo: hoy el Señor te ha arrancado el reino de Israel y se lo ha dado a otro, a uno que es mejor que tú. Y aquel que es la gloria de Israel no mentirá ni cambiará de parecer, porque no es un humano para que cambie de parecer. Amén y amén. Creo que por años todos nosotros hemos tratado de solucionar el problema del pecado. Y creo que las primeras etapas del Evangelio están basadas en lidiar con nuestros pecados. Porque es lo visible, ¿cierto? Los pecados es lo que nosotros vemos, lo que alcanzamos a percibir, lo que alcanzamos quizás a dimensionar. Es el pecado en nuestra vida, ¿cierto? Y creo que eso está muy bien en nosotros. Pero creo que muy pocos de nosotros hemos lidiado con la rebelión. Creo que muy pocos de nosotros no hemos tratado con ella. Porque a veces creo que ni la entendemos, ¿cierto? Ni sabemos qué es rebelión, ni sabemos cómo opera, ni sabemos qué consecuencias trae. Entonces nosotros sencillamente nos enfocamos en el pecado. De por sí la rebelión tiene una habilidad para hacer de que el ser humano se enfoque en el pecado, pasando por alta la rebelión. Y creo que el problema más grande que tiene la iglesia de hoy se llama la rebelión disfrazada de, porque la rebelión se disfraza de. No hay una forma. Usted sabe, usted puede identificar la fornicación, puede identificar el adulterio, puede identificar las mentiras, puede identificar las malas palabras, ¿cierto? Pero la rebelión no, porque la rebelión se disfraza. La rebelión tiene un disfraz, ¿cierto? Y el disfraz de la rebelión se lo voy a mencionar de esta forma. Número uno, el disfraz de la rebelión es la inmoralidad sexual. Número dos, el disfraz de la rebelión se llaman las heridas del corazón. Número tres, el disfraz de la rebelión se llama la enfermedad. Número cuatro, el disfraz de la rebelión se llama el orgullo. Explíqueme algo: ¿por qué nosotros, todos nosotros, tenemos que pasar por tantas cosas de sanidad interior? Cuando eso debería ser una sola vez, ¿cierto? ¿O no? Pero nosotros vamos tantas veces a sanidad interior, o nos enfermamos tantas veces. Explíqueme algo: ¿por qué nos enfermamos tantas veces si la Biblia dice que nosotros ya fuimos sanados?
ahí es donde nosotros tenemos que revisar todos nosotros nuestra vida, porque la rebelión tiene la capacidad de que nosotros nos enfoquemos en el pecado, pero que la rebelión pase por invisible, pase como un problema en nuestra vida, pase como una circunstancia en nuestra vida, y no pase como una rebelión verdaderamente que es. Y entonces vamos a estar tratando de solucionar un problema que se llama rebelión y que no tiene otra solución sino el arrepentimiento. Por eso la rebelión es invisible. La rebeldía no se deja ver, no se deja ver como un pecado, ¿cierto? La rebeldía, escúcheme, tiene una capacidad de, a diferencia del pecado, el pecado no desfigura el carácter humano, la rebelión sí. Usted puede pecar, yo puedo pecar, y eso no cambia el carácter humano. Pero la rebeldía tiene una capacidad de destruir el carácter del hombre. El hombre está destruido por el carácter del hombre. Y a nosotros lo que llamamos, se lo traduzco de una manera más sencilla, rebeldía se llama carne. Para que nosotros lo pongamos más castizo y de pronto más aterrizado. ¿Sí? Todos nosotros, todo lo que operamos nosotros en la carne es rebeldía. Ahora, nosotros lo justificamos. Todos nosotros somos buenos para justificar las cosas. Nosotros lo justificamos y le decimos al mundo y le decimos a los demás que nosotros hicimos esto, no, nos pasa esto por cierta razón. Pero en realidad la rebeldía desbarata el carácter de nosotros. Mire, a mí me asombra que el pecado obedece al enemigo. Porque una persona termina pecando porque termina obedeciendo al enemigo. Pero la rebeldía se alía con el enemigo. A diferencia del pecado, que el pecado va a escuchar a una voz para obedecer esa voz, la rebeldía es una, llamémoslo así, una asociación que se tiene con Satanás. Inconscientemente o conscientemente. Porque a nosotros la Biblia nos conviene a pedazos. A nosotros la Biblia nos conviene para presionar a otros, pero no para presionarnos a nosotros. En lo que el otro falla, nosotros se lo aplicamos, ¿cierto? Pero en lo que yo fallo, yo me excuso, ¿cierto? Y eso es rebeldía. O sea, eso es rebeldía porque, escúcheme, la rebelión, llamémoslo así, tiene esa capacidad. Creo que lo más peligroso hoy para nosotros es la rebelión por la cantidad de frases que toma. Y lo más tremendo es que me hace a mí creer que yo estoy bien. Eso es lo más tremendo. Usted nunca ve a una persona rebelde diciendo que está mal. Jamás. Porque la rebeldía tiene un arte que se llama la justificación. Toda rebeldía se justifica. Se justifica, escúcheme, encuentra las razones, encuentra los argumentos para poder operar, para poder trabajar. Amén. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, ¿qué es la rebelión? La rebelión, número uno, es un espíritu demoníaco. Número dos, es la resistencia pública o privada. Hay gente que resiste en público y hay gente que resiste en privado. Es resistencia pública o en privada a una autoridad divina. Llámese cualquiera que se llame autoridad. Mire, le voy a decir algo. No es la autoridad que usted quiera, es la que Dios le puso. Porque es que el problema de nosotros es que si a mí me gusta mi autoridad, si no, no. Mi jefe me cae bien, yo le hago caso. ¿Por qué? Si es su jefe. El pastor me cae bien, entonces le hago caso. ¿Por qué usted tiene que pensar eso si la autoridad es autoridad, sea que me caiga bien o no? A usted no le puede caer bien Petro, pero es el presidente. Y eso es indiscutible. O sea, contra eso usted no puede pelear porque inmediatamente yo peleo con eso, yo me vuelvo un rebelde. Ya. O sea, no hay una forma en la que yo me pueda escapar del principio. Porque el principio aplica, sea que la autoridad no sea buena o sea mala. Le pregunto, si su papá no fue buen papá, ¿a usted eso le justifica el no ser obediente?
Es que mi papá era un borracho, mi papá era un mujeriego, pero es su papá. Y nada de eso le quitaba la autoridad. Absolutamente nada. Así no nos guste, Gustavo Petro es el presidente. Así no nos guste, el alcalde sigue siendo el alcalde hasta que deje de ser el alcalde de esta ciudad. Y en lugar de nosotros de estar hablando mal y de estar nosotros criticando, deberíamos nosotros, dice la Biblia, que nosotros debemos orar por todos los que están en eminencia para que nosotros vivamos en quieta y reposada paz. O sea, si nosotros no estamos viviendo bien es porque nosotros no hemos orado lo suficiente por la autoridad que Dios nos puso en la tierra. No, pero para nosotros todo el mundo es rebelde, pero nosotros no. A mí no me gusta Petro para nada. Pero eso a mí no me exime que él es la autoridad. Y nada que opere en principios de rebeldía funciona. El Bolillo Gómez era la autoridad del Junior hace un mes. Y los jugadores no le querían correr porque no les gustaba que el Bolillo los pusiera a entrenar mañana y tarde. ¿Y cómo estaba el equipo? Mal. Eso es rebeldía. Es que no me gusta el técnico. ¿Y qué? El principio es el principio. Y con eso usted no puede pelear. La rebelión es el rechazo a la corrección, a la instrucción, a la disciplina y al consejo. Cuando yo rechazo la instrucción, cuando yo rechazo el consejo, cuando yo rechazo la disciplina, estoy operando en la rebelión. Pastor, ¿cómo opera la rebelión? Número uno, no escuchar. Generalmente la rebelión tiene la primera característica con la que usted puede identificar la rebelión es que la rebelión no escucha. No escucha. Por eso, escúcheme, por eso toda persona rebelde tiene estas marcas. No le gusta escuchar el mensaje, no le gustan las reuniones de liderazgo, perdona que me meta al rancho. No le gusta cuando dan instrucciones, cuando dan órdenes, cuando hay corrección. No le gusta. ¿Por qué? Porque la rebelión está trabajando en su vida. El no escuchar es la marca número uno de la rebelión. Yo no sé si usted recuerda el niño que cuando el papá lo iba a regañar se tapaba los oídos. Bueno, eso es un principio, ¿cierto? De rebelión, ¿cierto? Santiago 1:19 dice: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos. ¿Para qué? ¿Rápidos para qué? ¿Rápidos para qué? ¿Lentos para qué? ¿Lentos para qué? ¿Y lentos para qué? Bueno, le digo una cosa, nosotros hacemos todo lo contrario. Mire, la rebelión es la inversión del proceso natural de Dios. O sea, usted no puede, escúcheme, usted no puede escuchar si está hablando. Yo no sé ustedes cómo escuchan prédica a veces y uno los ve hablando entre ustedes. Perdóneme la piedra, pero hoy estoy 2 días, estoy en mis días. La rebelión es la inversión del proceso natural. ¿Cuál es el proceso natural? Primero escucho, luego, ¿qué hago? Luego hablo y luego, si tengo que discutir, discuto. ¿Qué hacemos nosotros? Primero nos enojamos, luego hablamos y por último escuchamos. Entonces, cuando yo estoy rebelde, yo me enojo primero, siempre. Se invierte el ciclo, ¿cierto? Y muchas veces nosotros no entendemos eso, porque cuando yo no entiendo eso, ¿cierto? Es porque la rebelión ha dominado mi corazón. O sea, cuando yo no entiendo el ciclo, ¿cierto? Que a veces nosotros no entendemos el ciclo. Que el arte más grande que tiene una persona es escuchar. Es mejor
Es mejor que los... Vea, le voy a ser sincero. Mejor que usted cante una alabanza es que usted aprenda a escuchar. Porque si fuera por cantar alabanzas, todos los de la iglesia, desde Lutero hasta acá, todos hubieran sido super cristianos. Todos han cantado, ¿cierto? O sea, pero no escuchan. Si nosotros hubiéramos escuchado a Dios en todas las ocasiones, no nos hubiéramos equivocado de la manera en que nos hemos equivocado. Pero lo que menos queremos nosotros hacer en la oración es escuchar. Queremos que Dios nos escuche a nosotros todo lo que nosotros tenemos que decirle, pero no queremos escuchar a Dios todo lo que Dios tiene que decir. Ahora le pregunto, ¿será que Dios no tiene cosas para decirnos? Creo que si alguien habla bastante es Dios. Y si nosotros no tenemos tiempo para escucharlo a Él, ya tenemos un problema, ¿cierto? Entonces a veces digo yo, ¿de qué sirve que yo, perdona la expresión, no estoy desmeritando el otro, pero de qué sirve de que yo esté sirviendo, esté ayunando, esté ofrendando, diezmando, si yo no he aprendido a escuchar? Ahí ya tengo yo un problema. Porque si usted ve la historia de Saúl, o sea, póngase paralelo. Si yo le pongo a David acá y le pongo a Saúl acá, y usted le ve los actos de David y los de Saúl, David es más malo toda la vida. O sea, en la visión de nosotros. En la visión de nosotros, o sea, si usted ve a Saúl ¿qué no hizo? Es la palabra, ¿qué no hizo? Saúl lo que no hizo fue no matar a un rey y no matar unas ovejitas y unas vacas. Ahora se pone acá a David al lado, ¿cierto? Y David, ¿qué hizo? Adulteró. Mató al marido con la que adulteró. Se quedó con la mujer con la que adulteró. Censó un pueblo y mató un poco de gente. Y bueno, y una serie de errores que tuvo David toda su vida. O sea, si lo pudiéramos colocar al uno frente al otro y le dijéramos quién es más bueno que él, usted diría que quién era mejor. Saúl, ¿cierto? Ahora, internamente, mire, le voy a decir una cosa. Hay gente que nosotros la vemos mala en la iglesia, pero son más buenos por dentro y Dios todavía está con ellos. Y hay gente que nosotros vemos muy buena por fuera, pero es muy mala por dentro. Y Dios se retiró de ellos. La generación de David, la generación de Saúl. Es que si a nosotros nos hubiera tocado escoger, hubiéramos escogido a Saúl. Pero Saúl no hacía caso. Mire, aquí no importa si usted es el ángel ultra Gabriel y usted no tiene pecados y usted vuela y flota, pero si no hace caso no sirve para nada. Es que yo no peco, yo dejé el mundo ya, dejé la borrachera, dejé la marihuana, dejé la cocaína, dejé la prostitución, dejé... ok, listo. Siéntese aquí. No, no quiero. Ya, perdimos, ya, perdimos todo, ya. Entonces entra alguien que viene en una tremenda traba, ¿cierto? Y usted le dice, sienta ahí, así señor. Se lo voy a decir de esta manera. Por más que oremos, ayunemos, busquemos a Dios, que hay que hacerlo, vamos a ser perfectos. Yo quiero que usted sea consciente de eso. No lo vamos a hacer. Por más que lo unjan con aceite de oliva, los que andan por ahí con aceite Jovinson, o sea, no vamos a ser perfectos, pero tenemos que ser obedientes. Y esa fue la diferencia entre el uno y el otro, ¿cierto? Entonces, ahora, ¿cuál era la habilidad? Que David escuchaba. Saúl no escuchaba a nadie. Saúl hacía lo que él quería. Entonces, escúcheme. La marca más grande de una persona obediente es que aprendió a escuchar a Dios cuando Dios se lo demandó. La rebelión es un oído cerrado y una vida atormentada. Mire, todo rebelde, escúcheme, todo rebelde vive apaleado a toda hora. Bueno, se lo vuelvo a repetir, todo rebelde vive apaleado a toda hora.
quitémonos de la cabeza, vuelvo a repetir, que vamos a ser perfectos. Quítese de la cabeza ya eso, ya. O sea, yo vine a la iglesia para volar. No. Ahora no salir de aquí a pecar, ¿no? O sea, tampoco, ¿sí? O sea, pero no vamos a ser perfectos. No lo vamos a hacer, ¿cierto? Pero podemos ser obedientes. Mire, le voy a decir una cosa. Si a nosotros nos va mal, tenemos que reconocer que hemos sido rebeldes, que hacemos lo que nosotros queremos. Ya, y ahí nos va mal. Si usted tiene un niño de 6, 7 años, usted sabe que su hijo es imperfecto, ¿cierto? Usted sabe que su hijo va a partir un vaso un día, ¿cierto? Va a ver, ¿qué hacen para los niños? A rayar la pared, va a botar la llave de la casa, usted va a quedar por fuera. Bueno, ya. Es un ser humano común y corriente, pero lo que usted no puede tolerar es que usted a su hijo lo mande a hacer algo y no lo haga. Eso es lo que no se puede tolerar. Los errores los va a cometer toda su vida, pero lo que no se puede tolerar es la desobediencia. Amén. Porque escúcheme, porque le va a ir mal. Todo rebelde es oído cerrado, vida atormentada. Yo sé que a todos nos pasan cosas y nos van a pasar, pero a que nos pasen siempre. Vuelvo a repetir eso. Yo creo que nosotros deberíamos tener una serie que se llama El Cristiano Remalas. Porque es que hay unos que a todos nos pasan cosas, pero es que hay unos que le pasan todas. Todas, es que le pasan todas. O sea, y eso es una marca de rebeldía. No es otra cosa más. O sea, a todos nos pasan cosas, o sea, pero es que hay gente que le pasa de todo. De todo es de todo. De todo es de todo. Aquí no hay ninguno, ¿verdad? Amén. Número 2. ¿Cómo opera la rebelión? Primero cuando no escuchamos. Un principio muy sencillo, pero que no lo practicamos. Número 2, cuando tenemos una voluntad propia. Primera de Samuel capítulo 15, versículo 13. Cuando por fin Samuel lo encontró, Saúl lo saludó ¿con quién? Viene de desobedecer y viene contento. O sea, mire que viene de desobedecer y viene contento. Eso es lo más peligroso. Porque se lo pongo así, y Dios no es libre de eso, pero se lo pongo así. Usted puede salir de un motel después de pecar, perdóneme la expresión que voy a usar, y usted sale llorando. Pero si usted sale muerto de la risa, el problema está grave. O sea, el momento en el que yo ya no tengo sensibilidad con el pecado y con la desobediencia, ya la cosa está grave. Ya la cosa está delicada. Y este señor viene riéndose, ¿cierto? Lo saluda con alegría. Que el Señor te bendiga, le dijo. Mire esto. Llegué a cabo el mandato del Señor. Todavía dice que hizo la voluntad de Dios. Eso es como si usted hubiera mandado a su hijo por limones y le hubiera traído manzanas. Fui, compré y traje lo que eran limones, no manzanas. Mire, la agenda personal de una persona, suya y mía, la podemos justificar como si fuera algo de Dios. ¿Qué fue lo que hizo Saúl? Saúl justificó sus acciones como si fuera algo de Dios. Como si Dios me hubiera hablado, como si Dios me lo hubiera dicho. Él lo justificó de esa manera, como si hubiera estado haciendo la voluntad de Dios. Escúcheme, Saúl decidió tener voluntad propia, y eso, escúcheme, y eso se llama rebelión. ¿Por qué, pastor? Es que yo no puedo hacer lo que yo quiera. No. Porque un día usted tiene que mirar que aquí debajo de la axila dice Made in Cielo, ¿cierto? Entonces, como dice Made in Cielo, usted tiene que abrir la Biblia y preguntar en la Biblia cuáles son las funciones de la del fabricante que lo hizo usted.
Entonces cuando uno ya mira y uno se da cuenta que el fabricante le puso un propósito a la vida de nosotros, todo lo que nosotros hemos hecho por fuera de lo que el fabricante nos dijo era rebeldía. Todo era rebeldía. Tener ideas propias, créame que es rebeldía. Dios envió a Saúl a una misión, pero él hizo lo que quería. ¿Y sabe qué es lo peor que nosotros hacemos? Que nosotros construimos una voluntad propia y luego vamos donde Dios a que nos la firme. Señor, bendíceme este matrimonio. Y Dios le viene diciendo hace como 4 años que no es. Pero viene que Dios le firme el matrimonio, que Dios le firme el negocio, que Dios le firme, o sea, que Dios le respalde aquello que Dios hace rato le dijo que no era. Pero eso es rebelión. Entonces, la gran mayoría de nosotros como rebeldes creamos nuestra propia versión de nuestra voluntad, pero que es voluntad supuestamente de Dios. Y escúcheme lo que le voy a decir. Y luego somos castigados y le echamos la culpa al diablo. Vea, por favor, doctrina cristiana elemental. Si usted está en obediencia, el diablo no lo puede tocar. La única forma en que Satanás pueda tocar su vida y la mía es que nosotros estemos en rebeldía. Porque la rebeldía quita el círculo de protección de la vida de una persona para que tenga acceso a las tinieblas. No existe, escúcheme, no existe una versión del cristiano que sea atacado por el diablo y camine sin rebeldía. No existe. Le pregunto, ¿en dónde está el diablo en el libro de los Hechos? ¿Sí se han leído el libro de los Hechos? ¿El diablo sí está en el libro de los Hechos? No. ¿Dónde aparece el diablo? En todas las cartas de Corintios, en las cartas Corintios, primera de Tesalonicenses, cuando la iglesia manifiesta la rebeldía. ¿Sabe qué es la guerra espiritual? Reconstruir la casa que alguien dañó. Explíqueme cómo hacían los bautistas y cómo hacían los luteranos si ellos no practicaban la liberación, pero la gente vivía libre. ¿Cómo hacían? A punta de obediencia. Mira, a usted le pueden sacar el demonio del chimpancé, el del tigre, el del león, el de la víbora, yo no sé cuánto, la bruja dioselina que se le metió. Le pueden sacar toda esa basura, ¿cierto? Que existe. Ustedes saben que yo creo en la liberación. O sea, no estoy diciendo que no, ¿cierto? Yo creo en la liberación, ¿cierto? Pero usted le puede sacar todo eso y usted sale de aquí y sigue comportándose como un mundano o viviendo como un cristiano enfriado y el diablo vuelve y se le mete otra vez. Eso es como bajar de peso con una cirugía y no hacer ejercicio. Sale de la cirugía de la recuperación y se manda tremenda hamburguesa con tremenda Coca-Cola y entonces perdió la cirugía. Mire, le voy a decir una cosa. Si algo no puede Satanás destruir, se llama la sumisión. Cuando una persona, la sumisión es mayor que la obediencia. Porque la obediencia te da una instrucción para que tú hagas. La sumisión es un estado de obediencia completa. Cuando alguien, mire, escuchen, cuando alguien tiene sumisión es la grosura de los carneros, lo que sube como olor fragante delante de Dios. Mire, usted puede cantar muy bonito, pero si yo o usted no somos obedientes, eso no pasa del techo. Primera Samuel capítulo 15 versículo 20. Mire lo que dice. Mire lo que dice Saúl. Perdóneme que lo lea, pero
Pero yo sí obedecí al Señor. Pero yo sí obedecí al Señor. Cumplí la misión que Él me encargó. Traje al rey Agab. ¿En algún momento le dijeron que trajera al rey? No. Pero destruí todo lo demás. Entonces mis tropas llevaron lo mejor de las ovejas, de las cabras, del ganado, del botín para sacrificarlos al Señor tu Dios en Gilgal. ¿Quién le dijo a él que hiciera un sacrificio? No podemos reemplazar las órdenes por otras. Si Dios le dijo que ayunara, no desayune. Ah, es que voy a orar y voy a desayunar. No, si Dios le dijo a usted que ayunar, ayune. Que Dios me dijo que sirve, pero yo voy a servir allá a los pobres afuera. No, Dios le dijo que sirviera en la iglesia. Al pie de la letra de lo que Dios dice, nosotros tenemos que hacer las cosas. Yo siempre he criticado, aquí en la China y en la Conchinchina, dicen por ahí, lo criticaré. Vamos al médico, el médico nos dice una cosa y nosotros salimos y, pero ¿para qué hacemos eso? Mira, cosa que más me moleste a mí es que usted vaya donde alguien que sabe y usted salga de lo contrario. Va donde el mecánico, pero yo hago con mi carro lo que yo quiera. ¿Entonces para qué fue? Amén. El médico es médico por algo, ¿cierto? El pastor es pastor por algo. Yo no sé para qué piden consejería a veces y salen a hacer todo lo contrario. ¿Aló? Tercero, ¿cómo opera la rebelión? Entonces, primero opera con no escuchar, segundo con una voluntad propia, tercero la rebelión opera con hechicería. Primera de Samuel capítulo 15 versículo 23. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad tan mala como rendir culto a los ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado. Escuchen. Siempre usted y yo vamos a tener una justificación para no obedecer. Siempre, ¿cierto? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Si yo no quiero diezmar, yo voy a decir que me va a hacer falta dinero, ¿cierto? O sea, va a encontrar una justificación para no hacerlo, ¿cierto? Pero escúcheme. El problema es que cuando yo no obedezco, pero quiero manipular a los demás a que sigan mi conducta, eso se llama hechicería. Se lo voy a poner así, más sencillito, más práctico, ¿cierto? Un niño de 6 años, ¿cierto? Un niño de 6 años. El papá le dijo, en la tarde tienes que hacer las tareas. A las 3 tienes que comenzar a hacer las tareas. Las 3:10 no está haciendo tareas, no está haciendo nada, ¿cierto? Entonces el papá le dice, hey, las tareas. No, ya voy. 3:40, 3:50, no está haciendo tareas. Ya se reveló, porque era las 3. Ahora, escúcheme, comienza la etapa de oposición. Pero ya me dijo, no me moleste. Empezó a oponerse. El siguiente paso va a ser la manipulación. Entonces dice, toda la mañana he estado estudiando y no me dejan descansar. Yo me merezco un poco de tiempo de descanso. Primero se revela, segundo se opone, tercero ya quiere manipular la situación. O sea, quiere hacer sentir a su autoridad mal. Y mire cómo funciona la hechicería. Quiere hacer sentir a su autoridad mal para poder manejar a la autoridad. Se lo pongo de otra forma, ¿cierto? 2 esposos.
El esposo se va a trabajar, ¿cierto? Va dándole duro en el sol, todo. Y le dice a la esposa, esto, mi amor, cuando llegues quiero tener una buena comida. Porque yo voy a llegar con hambre, porque voy a trabajar duro, porque... ok, eso. Yo llego por ahí a las 6:30. El personaje aparece a las 6:40 y la señora pues no lo ha hecho, ¿cierto? Entonces le pregunta, ¿por qué no lo hiciste? No, es que no me ha quedado tiempo. Ok, listo. Entonces voy a esperar porque tengo hambre, voy a esperar, ¿cierto? Y empieza, tengo hambre. Ay, ya no moleste. Empieza a oponerse. O sea, ya se reveló la primera. Ahora empieza la fase de oposición. Aguántese, no es que yo he estado todo el día ocupado. Entonces empezó la fase de oposición. Pero te está demorando más la comida, ¿cierto? Está demorando más la comida. Y ahí empieza. Mi amor, ¿ya va a estar la comida? Ah, es que yo ya estoy cansada de todo el tiempo estar en la casa. Y a mí me toca todo. Yo como que me quiero largar de aquí. Ahora quiere manejar la situación, quiere controlar la situación y hacer sentir a la otra persona culpable, ¿cierto? ¿Para qué? Para someter a la otra persona al hechizo. ¿Qué le está diciendo? Mañana no me va a volver a hacer lo mismo. Mañana no me va a volver a colocar una regla. Mañana no me va a instigar por lo que me va a colocar, ¿cierto? Mañana se tiene que quedar callado. ¿Sí me estoy haciendo entender? Eso es brujería. Brujería no es solamente los matachos que le meten debajo de la casa, de los huesos. Esa es la forma en que hace la brujería el mundo, pero el principio no. El principio es manipulación. El principio es manipulación. ¿Cómo manipular una circunstancia? ¿Sabe qué dijo Saúl? Saúl dijo lo siguiente. Saúl dijo, yo hice la voluntad de Dios. Antes fui y rescaté al rey. Antes y voy a hacer un sacrificio para Dios. ¿Qué quería? Manipular a Saúl. ¿Qué estaba diciendo? Que él estaba pensando en Dios, que él estaba pensando en agradar a Dios y que antes su desobediencia iba a servir para que Dios se sintiera agradado de él. A ver si Saúl caía. Y le voy a decir una cosa. Samuel cayó en el hechizo. Porque cuando Dios desecha a Saúl, Samuel se pone a llorar. Brujería. Se lo pongo de esta manera. Rápido, para terminar. Para que usted se vaya para la casa ya. Alza de la gasolina. 200 pesos. Rebeldía, explosión de rebeldía. ¿Cuántos días duramos de cierre? ¿Cuánto? ¿Como un mes? ¿Cuánto duramos? Que cerraron las vías, que la comida se puso cara. ¿Ya no se acuerdan? Los que no compran mercado no se acuerdan. Como un mes duramos así, ¿cierto? ¿Cuál era el propósito? De que la rebelión y la oposición trajera la entrada a la brujería para controlar una nación. Ahora, ha subido 5.500 pesos. Nadie dice nada. Porque todo el mundo está embrujado. ¿Sí me estoy haciendo entender cómo funciona? Porque la hechicería está en todos los órdenes sociales, incluida en la iglesia. Usted no puede servir porque no vino al ensayo. Empieza la oposición. Ay, no dicen amén, sí.
La entrada es a las 7 de la noche. Un ejemplo. Bueno, un ejemplo. No, no es que la esté echando ustedes, pero... La entrada es a las 7 de la noche, ¿cierto? Pero usted llegó a las 7:05. Ya se reveló. Ah, pero es que el trancón. Ya viene la justificación. ¿Sí me está haciendo entender? Ya viene la justificación. Ahora, ¿cuál es la siguiente fase? La siguiente fase es la oposición. Esa es la siguiente fase. ¿Y cuál es la tercera? La brujería. Si no me llaman, si no me dicen, entonces no voy. Yo no lo voy a llamar. Yo soy un amor con todo el mundo. Pero cuando a mí me van a manejar, cuando yo ya veo que la cosa es como a manejarme, yo no lo llamo. Y si usted a mí me coge de esa manera, nunca lo voy a llamar y nunca lo voy a buscar jamás. Porque no se puede trabajar con manipulación. Los papás empiezan, mi hijo que se va a ir de la casa, que se vaya. ¿Pero qué le va a pasar? Que se largue. Porque ¿qué le está diciendo cuando dice que me voy de la casa? Le está diciendo, si no se hace lo que yo digo, aquí yo controlo esto. O sea, las condiciones para que el niño se quede en la casa es que los papás hagan lo que él dice. Fuera. ¿Y no me va a extrañar? No. Porque si yo dejo el rebelde metido dentro de mi casa, a mí me va mal. Entonces a la semana empieza, mamá, papá, ¿no me extrañas? Claro, se lo extraño allá lejitos, mamito. Cuando vengas a la casa, ¿sabe cómo llegó el hijo pródigo a la casa? Vine, papá, a ver si ahora sí me puedo quedar. No, no, señor. ¿Cómo llegó? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser tu hijo. ¿Cierto? ¿El papá lo fue a buscar? Porque fue rebelde. Ah. Papás, cuando su hijo le dé la chiripiorca que quiere ir de la casa, si quiere va y llévelo para donde él va. Dele para el pasaje. Le amarra usted la maleta y le dice, se me va, pero ya. Y no se lleva nada de la nevera. Digo, ¿qué va a llevar? No. Ya. Pero usted no puede quedarse con un brujo y con una bruja metida en su casa. Porque su hijo lo va a manipular, lo va a manejar, lo va a traer de aquí, lo va a poner de acá. Cambiemos de caso. Cambiemos de caso. La mamita que siempre se enferma cuando sus hijos ya se casaron. Ella arranca de la etapa 2. ¿Sí? Porque la etapa 1 ya la vivió en su vida. Que maluqueó ya por desobediente, que no se cuidó. Pero arranca la etapa 2, empieza a oponerse. Entonces le opone a la mujer del... Voy a poner el ejemplo, ¿no? No estoy echándole a nadie, ¿no? Que ni sé. ¿Sí? Se le opone a la mujer del hijo. Es que desde que se casó no ha venido a la casa. Porque no es la casa de él. Ya tiene su casa. Y empieza la señora, mi hijito no va a venir, es que me siento como enferma. ¿De verdad, mami? Y arranca el chino. Sí, pues la señora pues ya está entrada en años, ya tiene sus achaques, ¿verdad? Pero empiezan, ay, es que ustedes ya no se acuerdan de mí. Ya todos son más importantes que yo. Empieza a manipular. Ojalá no me muere y usted no me vea.
todo ahora se volvió más importante y la que la trajo a la vida. Y que los hombres no son tan manipuladores, las mujeres son más manipuladoras. La que la traje a la vida, desde que los traje a la vida, usted ya ni se acuerdan del vientre que los parió. Así son. Entonces, para que usted se sienta mal y usted arranque a correr. Dígale, señora, si quiere la mando a recoger. ¿Sí? ¿Por qué no? Pues usted tiene que ir a visitarla, eso sí. Pero no se puede dejar manipular, ni a sentirse mal. O sea, no podemos hacer eso. Ya, hay que cortar la brujería en todos los sectores de la sociedad. No podemos dejarnos manipular, no podemos ser manipuladores. No. Sí, la sacó el estadio. Termino, Andresillo. Ya se puso político, ya tocaba. Mire, Dios no quiere un rebelde y un terco en las manos. Porque, escúcheme, la etapa madura de la rebeldía se llama la terquedad. La etapa madura de la rebeldía se llama la terquedad. ¿Me perdonan lo que voy a decir de pronto? No los jóvenes, sino las personas más adultas. ¿Me perdonan? ¿Sí? ¿Me perdonan ustedes? ¿Sí? ¿Verdad? Pero es que vuelven tercos porque no solucionaron su rebeldía a tiempo. No, hay gente adulta sabia y muy sensata. ¿Sí? hay gente adulta, usted está joven. Pero escuche, pero cuando yo no soluciono la rebeldía a tiempo, yo me vuelvo terco. Así que, ¿dónde está la mujer? Las leonas. Por favor, solucionenlo ya, porque después no se la aguanta nadie. ¿Dónde están los gaticos? No, los leones. No, porque, no, pero es que a veces nosotros los hombres nos volvemos más cansones que las mujeres cuando estamos viejos. ¿Mm? Ah, no, si uno bravo, yo bravo soy terrible. No, yo le cuento, o sea, para que me conozcan. Yo me pongo bravo con mi esposa, me pongo bravo con todo el mundo. Yo soy así. Entonces, Dios nos tiene que poner a nosotros para que no lleguemos a viejos siendo tercos. Porque por la terquedad es que nos morimos. Lleve al abuelo al médico y le va a enseñar a mí que yo que lo llevé al médico. Pero es porque la rebeldía no la solucionamos a tiempo, ¿cierto? Terminemos, Andrés. ¿Cuál es la consecuencia? Dos consecuencias, bueno, una sola o dos, bueno, no sé, de la rebelión. Primera Samuel 15:23, miremosla ahí rápido. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería. Y la terquedad, tan mala como rendir culto a un ídolo. ¿Verdad? Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, ¿Él te ha qué? ¿Cuál es la consecuencia número uno de la rebelión? La pérdida de la posición. Siempre que alguien, usted o yo, o algún integrante de la familia o alguien, somos rebeldes, perdemos la posición espiritual. Ustedes saben que hay posiciones naturales y hay posiciones espirituales. Saúl siguió gobernando sin Dios. Él siguió siendo el rey, dijo Vicente. ¿Sí? Él siguió siendo el rey, ¿cierto? Pero sin Dios. Perdió su posición espiritual. Y uno tiende a desaparecer cuando uno pierde su posición espiritual. Mire, le voy a decir una cosa. Dios no le guarda a nada a un rebelde. En la historia del hijo pródigo, el hijo pródigo volvió, pero ya no tenía nada.
Si usted no ha leído la historia, ¿sabe qué le dice el padre al hijo mayor? Todo lo que yo tengo aquí es tuyo. Pues recibamos a su hermano y ya, y hagámosle fiesta y todo, pero ya no tiene nada. Lo que haga de aquí para allá trabajando, contrátenlo de trabajo. Ahora, tú eres mi hijo, te habías perdido. Le pregunto, al otro día de la fiesta, ¿qué le tocó hacer al hijo pródigo? Como jornalero. Porque perdió su posición. No perdamos nuestra posición espiritual, por favor. Esa es mejor que la material. Dios no le guarda nada a alguien porque la rebelión tiene una característica que es desboronar todo lo que Dios nos da. Es lo único que en la tierra quita la autoridad espiritual, la rebelión. Usted puede equivocar de otras maneras y usted mantiene su autoridad espiritual. Cuando una persona opera en un espíritu de rebelión, pierde la autoridad. Pastores que no me hacen caso porque no tiene autoridad. Porque la autoridad, escúcheme, viene como consecuencia de estar bajo autoridad. O sea, si el policía se sale de la línea de autoridad que él tiene, no tiene ninguna autoridad. O sea, la autoridad que él tiene está porque viene bajo una línea de autoridad. Y así puede funcionar, ¿cierto? Si, Jason, no me deja mentir, de pronto el ejército es así. O sea, una persona por fuera de la autoridad no tiene ninguna autoridad, ¿cierto? Y lo más grave de eso es que cuando yo no tengo autoridad, yo pierdo el cerco de protección en mi vida. Yo tengo que tener cuidado con eso. Porque, y escúcheme, miren, y aquí viene el rema y con esto nos vamos. Cuando uno pierde el cerco de autoridad, lo más grave no es que usted se enferme. Lo más grave no es que yo me enferme. Lo más grave no es que yo pierda mi economía. Eso no es lo más grave, aunque eso puede pasar. Lo más grave es esto: al final una persona sin autoridad espiritual se hace vulnerable a lo que otros le piden. ¿Cuál fue el problema de Saúl? Saúl hizo lo que no tenía que hacer y dice: porque el pueblo me dijo que yo hiciera esto. Cuando uno está en rebeldía, uno, y aparte de volverse un manipulador, uno se vuelve manipulable por otros. O sea, el manipulador lo manipulan. El niño que manipula a su papá lo manipulan los amigos acá en la calle. Saúl era el manipulador por excelencia, porque siempre se hizo perdónenme la expresión que voy a usar, suena feo, pero Saúl siempre se hizo el bobo. Perdónenme la expresión. Ay, ¿será que Dios me llamó a mí? Siempre tuvo ese perfil. El de, yo no soy capaz. Pero para hacer las cosas mal, sí las hacía mal. Pero una vez él entró en rebeldía, perdió su cerco. Y ahora entraron los que estaban alrededor de él a manipularlo. Para que él hiciera lo que ellos querían que él hiciera. Usted no puede volverse vulnerable, porque escúcheme, si yo me vuelvo rebelde, entonces mis familiares mundanos me van a rodear y me van a decir: ¿eso para qué ora tanto? ¿Eso para qué se mete tanto a la iglesia? ¿Eso para qué diezma tanto? ¿Para qué se la paz? Y entonces le van a dar 3 vueltas y cuando usted se dé cuenta está afuera. Así funciona. ¿Por qué? Porque perdimos la autoridad espiritual. Los demonios se me van a acercar más fácilmente. Voy a tener más tentaciones. El niño fuera de la casa tiene más problemas porque lo va a rodear más gente experta en el arte de la manipulación, porque ellos ya fueron manipuladores. Por favor, no se divorcien. No sé para quién es. Porque quien se divorcia es un rebelde. Perdóneme que lo diga así: quien se divorcia es un rebelde. Y lo más probable
Es que si va a formar otro hogar, otra familia, lo van a manipular. Ay, dejó la señora y se fue con una china, y la china le está sacando el billete y lo pone por allí, lo pone por acá. Tiene 75 y viste como de 30. Para un chino en la calle, todo vestido. Lo están manejando como con control remoto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la rebeldía le abrió una puerta para que entrara la manipulación de otros a la vida de esa persona. Yo no me puedo volver vulnerable a que otros hagan conmigo lo que ellos quieren. Amén. Padre, cierra sus ojitos ahí. Padre, yo te doy gracias en esta noche. Señor, yo sé que todos hemos pasado el principio de la rebeldía porque hemos vivido en la carne, Señor. Pero no queremos perder nuestra posición espiritual, Señor.